Visión. Hoy nos acompaña el diputado ante la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria. Como siempre, un gusto recibirles. Es un honor, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, varios puntos. El domingo va a haber expectativa alrededor de la sesión prevista, la segunda sesión en este caso, para debatir la aprobación de una ley habilitante denominada por el presidente Maduro como antiimperialista, en el contexto de la agudización de las tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué lectura tiene usted que compartir con la audiencia cuando en esta misma silla, hace pocas horas, la propia canciller decía que incluso estamos en la inminencia de un bloqueo financiero y económico por parte de los Estados Unidos que le ha declarado prácticamente la guerra al mundo? Sí, el presidente de la República, Nicolás Maduro, acudió el martes de esta semana, hace apenas 48 horas, a la Asamblea Nacional a hacer un discurso sobre lo que él considera una agresión de los Estados Unidos y además presentar un proyecto de ley habilitante. A mí me tocó, junto con 4 colegas diputados de la Alternativa Democrática, fijar posición al respecto. Dijimos y repetimos ahora, en primer lugar, que rechazamos, condenamos de manera clara y meridiana la injerencia de cualquier país, de cualquier gobierno, sobre los asuntos internos de Venezuela. En segundo lugar, que somos los venezolanos quienes, con base en la Constitución y con el ordenamiento jurídico vigente, vamos a resolver nuestras diferencias políticas e ideológicas. Dijimos, en tercer lugar, que la resolución de esas diferencias debe hacerse por las vías pacíficas y electorales. Y aprovechamos allí la ocasión para instar al Consejo Nacional Electoral a que fije prontamente la fecha de las elecciones parlamentarias y las condiciones en que éstas se van a realizar, particularmente lo atinente a la composición de los circuitos para que no haya sorpresas como las hubo en el 2010. En cuarto lugar, señalamos que Venezuela, quienes habitamos, Eduardo, y quienes nos están escuchando, esta noble tierra, no somos amenaza para ningún país, para ningún gobierno, para ningún pueblo del mundo. La amenaza hacia Venezuela, hacia los venezolanos, son la inseguridad personal, la escasez campante, el alto costo de la vida, el deterioro de la salud y de los servicios públicos, problemas que este gobierno no solo no ha resuelto, sino que ha agravado. Y esa es la posición que nosotros fijamos al respecto en cuanto a este tema, ¿no? Luego, sobre la ley habilitante, se hizo la primera discusión. Hay que recordar que una ley habilitante debe aprobarse con las 2/3 partes, con 99 votos, que la anterior ley habilitante se aprobó con 99 votos, pero con aquel movimiento inconstitucional que fue haber desaforado a la diputada María Mercedes Aranguren e incorporar a un diputado del PSV para que completara los 99 votos. Nosotros sobre este particular decimos, no hay necesidad de una ley habilitante para defender la soberanía nacional, si ésta estuviera en peligro o si ésta está en peligro. Para eso está la Constitución y las leyes de la República. Pero además, el presidente de la República, en su alocución ante la Asamblea Nacional, dijo tener información, pruebas de una eventual invasión, bloqueo financiero o económico, como tú señalas, contra Venezuela. Y llamó a la unidad del país. Me parece bien. Si el presidente sinceramente cree que en estos momentos, por esta razón o por otra, hay necesidad de convocar a la unión de los venezolanos, cosa con la que estamos de acuerdo, bueno, que llame nuevamente, que reinicie el diálogo con el empresariado, con los trabajadores, con las iglesias, con los académicos, con los medios de comunicación social, que comparta con el país las informaciones que él tiene y que se haga un frente. Ahora, el frente nacional hay que hacerlo para defender verdaderamente a los venezolanos. ¿Y la defensa es cuál, Eduardo? ¿Qué está padeciendo ahorita quien nos está viendo en su casa? Que esta mañana fue a buscar leche en polvo o leche líquida y no consiguió, o café,
o harinas precocidas, o carne, o pollos. Y cuando los consigue a precios exorbitantes. El pollo aumentó su precio, pasó de 43 a 65, pero tú no lo consigues y tienes que pagarlo a 180 o a 200. La harina precocida de 12 bolívares, de 12.30, pasó a 19. Cuando tú no consigues harinas precocidas no la pagas a 19, sino a 40 o a 50, y quienes nos están escuchando lo saben. Café regulado a 46. ¿Quién lo consigue? Porque ha caído la producción, el procesamiento. No lo consigues a 46, tienes que pagarlo a 200. ¿Cómo se hace con el tema de los controles, por ejemplo? Bueno, más que... Hoy en día tomarse en la calle un café con leche que lleve azúcar no es asunto fácil. No, ni por el café, ni por la leche, ni por el azúcar. Café, Eduardo. Nosotros fuimos un país productor, autoabastecido, exportador de café. 1.600.000 quintales. Un quintal tiene 46 kilogramos. La última cosecha, que ya está terminando, normalmente empieza el 1 de octubre, se fija como una fecha simbólica, y ya casi no queda café en Biscucuy, en Santa Cruz de Mora. De 1.600.000 quintales, estamos produciendo, ¿qué? 450, 500.000 quintales. Azúcar. Llegamos a producir, cifras de FESOCA, la Federación de Cañicultores de Venezuela, cerca de 10 millones de toneladas. La última zafra, 5.200.000. En café, estamos trayendo, si estamos produciendo 500 y necesitamos 1.600.000, más de 1 millón de quintales. En azúcar, nosotros consumimos aproximadamente 40 kilogramos de azúcar por habitante año. Multiplica eso por 30 millones, da 1.200.000 toneladas de azúcar al año. Y producimos 450.000. Ahora, Gaviria, da la impresión de que esto se va acumulando y el factor tiempo es determinante en la idea de resolver un problema. Cuando uno escucha a la gente del campo hablar, los que crían, la gente de la agricultura, ya no solamente están hablando de la divisa o de las condiciones climáticas o de las decisiones que hay que tomar grupalmente, están hablando ya incluso del aceite para las maquinarias, de los repuestos. Es decir, es un asunto que transversalmente parece que cada vez toca más profundidad. Totalmente, porque no es solamente la escasez del producto terminado, café, leche o azúcar, lo que tú señalabas, es también el motor, el repuesto, la medicina, los insumos para la vida diaria, para la cotidianidad. En un país, Eduardo, que ha tenido por ingresos petroleros en los últimos 14, 15 años, 1.200.000 millones de dólares. Y tú ves a otros países que también incluso han adoptado esto que se llama el modelo del socialismo. Anda Ecuador, Bolivia, la propia Nicaragua, países centroamericanos. Abastecimiento total, mejoramiento en la infraestructura, funcionamiento modesto, pero funcionamiento de los servicios públicos. Pero el Ejecutivo sigue en la idea de que hay una guerra económica. Eso nos aleja de las soluciones, mientras haya ese paradigma, esa tesis. Total y absolutamente. Mientras tratemos de justificar, de ocultar los errores y las omisiones, y digamos que en el caso del desabastecimiento se produce porque hay acaparamiento, que lo puede haber, porque en estas circunstancias siempre hay pescadores en ríos revueltos. Que hay especulación, la puede haber. Pero el problema fundamental es que ha caído la producción nacional y el empleo nacional en el campo y en la ciudad. Y mientras tú no convoques sinceramente a un gran diálogo nacional, a un esfuerzo constructivo, si la solución es centralizar, militarizar, perseguir, ¿cuántos empresarios hay detenidos todavía en el sector salud, en el sector alimento? Hay terror en el empresariado nacional, hay persecución. Eso, en lugar de solventar los problemas, los agrava. Por eso, nosotros en el martes de esta semana ratificamos lo que ha sido nuestro credo. Eduardo, señor presidente, usted está convocando a la unidad nacional, pero hágalo efectivamente. Oiga no solamente a quienes están de acuerdo con las políticas públicas, sino a quienes disentimos en una u otra área, porque todos somos venezolanos interesados en que los problemas se resuelvan.
¿por qué no se llama de nuevo a Fedecámaras, a Consecomercio, a Fedeagro, a Fedenaga, a Confagán, a los trabajadores, para el tema económico y hacer una gran alianza nacional para reactivar el aparato productivo y el empleo? Y eso mismo, hacerlo con los universitarios, con los estudiantes, con las academias, hacerlo con las iglesias, con los medios de comunicación social. La política de la persecución, de la exclusión, del acoso y de la cárcel no favorece en nada al destino nacional. Diputado, en este contexto que usted está describiendo, que da muestras de complicación en la medida en que avanza el tiempo, ¿qué importancia tiene y qué tipo de instrumentación ante esta situación representan todo este proceso lo que nos va a llevar en cualquier momento a unas elecciones parlamentarias que pasan por los procesos primarios en cada uno de los sectores que van a enfrentarse? Eduardo, y todos quienes nos están escuchando, nos están siguiendo, esa es la salida. La salida es electoral y pacífica. Que los venezolanos podamos dirimir en un proceso transparente, con escrutinios claros y adecuados, cuáles son las opciones políticas. Y si algo bueno tuvo la locución del presidente de la República el martes pasado, fue esa frase: este año tendremos elecciones. Fijemos la fecha de las elecciones, señores del Consejo Nacional Electoral, y establezcamos de una vez las condiciones. Y frente a esas elecciones, quienes formamos parte de la alternativa democrática, nos estamos preparando. El 17 de mayo habrá primarias en algunos circuitos. En otros la decisión será por consenso. Se ha criticado que no haya primarias en todos los circuitos. Yo digo, aquí el objetivo para quienes tenemos una opinión distinta del gobierno, para quienes estamos en la alternativa democrática, es tener una mayoría contundente en la Asamblea Nacional que tenga como propósito central esa mayoría un reequilibrio de los poderes públicos, empezando por la Asamblea Nacional, porque una democracia es equilibrio, que el Tribunal Supremo de Justicia esté constituido de acuerdo a la Constitución y que las leyes y las decisiones sean no politizadas, igualmente la Fiscalía, el Ministerio Público, la Contraloría. Esa es la principal tarea de la nueva Asamblea Nacional, y promover la inclusión y el diálogo en el país. Ese es el objetivo central, tener una mayoría. Y en consecuencia hay que llamar la atención de la dirigencia de la Mesa de la Unidad y de la Alternativa Democrática para que esos consensos que se van a producir sean no con base en reparticiones de partidos políticos, sino la escogencia de aquellos candidatos o candidatas que sumen en sus regiones la mayor voluntad. Lo digo, por ejemplo, por Aragua. Yo estoy en Aragua, soy diputado de Aragua, esa es mi circunscripción. El consenso en Aragua es Richard Mardo, es el dirigente político más importante. ¿Para qué primarias en Aragua si tenemos un liderazgo claro? Y así lo pudiéramos hacer en otras regiones. Entonces se trata de que la Mesa de la Unidad haga esas selecciones atendiendo a estos criterios. Porque si no hay unidad, la alternativa democrática tiene frente a sí quizás la mejor oportunidad de una victoria contundente. Tenemos ante nosotros la posibilidad de una victoria contundente. ¿Qué requerimos? Unidad, ante todo, buenos candidatos y una propuesta de inclusión, de diálogo, y que la Asamblea Nacional pase a ser un poder para la discusión y la solución de los problemas de los venezolanos. Eso es lo que nosotros quisiéramos, eso es lo que vamos a hacer. Diputado, gracias por esta visita. Éxitos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Ha sido Irán Gaviria, diputado ante la Asamblea Nacional. Desde aquí nos despedimos hasta mañana. Quedamos con Endrina.